A ver ahí. Bueno, habíamos, si no me equivoco, terminado con ¿qué autor? ¿Alguno que me haga? Íbamos a empezar con Cartier-Bresson y el último que vimos fue... habíamos terminado... con la Bauhaus y Grete Stern, ¿puede ser? Bueno, estamos entonces ahora en lo que sería los años 40 más o menos, y sobre todo con Cartier-Bresson, con esto que podríamos llamar la valorización, o la valoración, mejor dicho, de la fugacidad, del capturar la fugacidad. Si uno repasa un poco el tema, va a recordar que la detención del movimiento fue un tópico que de alguna manera ocupó las cabezas de unos cuantos fotógrafos e investigadores ya en el siglo XIX. Pero cuando hablamos de la valoración del instante a través de la mirada de Cartier-Bresson, o de la valoración de esa captura de la fugacidad, ya no se está hablando solo de la cuestión técnica que permite detener un movimiento. Con Cartier-Bresson lo que impera, esa famosa frase del momento decisivo, que él de alguna manera cita de un pensador, del cardenal de Retz, en realidad hace alusión a la cuestión que combina, como decía él muy poéticamente, el ojo, la mente y el corazón. Para Cartier-Bresson, el momento, el instante decisivo, no es solo el oportunismo que puede tener un profesional entrenado para sacar una fotografía de manera rápida. Para Cartier-Bresson, ese instante decisivo es aquel que conjuga información con una estructura visual de la imagen irrepetible y obviamente dentro de algunos parámetros que él consideraba de equilibrio. Esta fotografía no es de Cartier-Bresson, esta fotografía es de Martin Munkacsy, uno de esos fotógrafos no tan conocidos, un húngaro que se traslada bastante joven a Nueva York y desarrolla una gran parte de su carrera allí, pero es un fotógrafo no solamente importante por su obra y por incluir en ella muchísimo el tema del movimiento en las distintas en los distintos géneros que transitó, sino porque con esta fotografía influyó muchísimo en la obra y en el pensamiento de Cartier-Bresson. Cartier-Bresson no ha hablado de muchas fotografías en particular, sí de esta, ¿no? De la que dice: repentinamente comprendí que la fotografía podía fijar la eternidad en un instante. Es la única foto que me influenció. Hay tanta intensidad en esta imagen, tanta espontaneidad y alegría de vivir, es tan milagrosa que me sigue fascinando hasta el día de hoy. Esta foto él la conoció en el año 30, 31. Ahí estaba la fecha, en el 32. Y el texto este lo escribe, si no me equivoco, alrededor de 1970, para un libro con la biografía y la obra de Munkacsy. Claro, si no nos olvidamos que Cartier-Bresson tuvo una influencia muy fuerte del surrealismo, está claro que en esta imagen también hay mucho de esta cosa surrealista en términos de el misterio que producen esas figuras, sus movimientos y las siluetas. Esta es la primera cámara con la que empezó a trabajar Cartier-Bresson. Para aquellos que todavía pensamos que es necesario tener una cámara cada vez más completa, cada vez más... Bueno, esta era una cámara con la que Cartier-Bresson hizo toda su obra.
nunca usó lentes intercambiables, prácticamente sacó el 99% de su trabajo con un lente normal. Y en esta cámara, que como ven no tiene palanca de arrastre, había que sacar la cámara de la vista para poder avanzarla, y también tenía esta dificultad de tener telémetro, no tener telémetro, esto me parece que ni tenía telémetro, tenía el visor y la distancia se ponía a ojo. Hay algunas fotografías que se han tomado casi como emblemáticas de esta situación de lo que sería la fugacidad y el momento decisivo. Una de ellas es esta, un señor saltando, ¿no es cierto? Y fíjense que es bien interesante ver cómo de alguna manera el oportunismo que fija esa imagen en ese momento colabora de manera decisiva para que no solamente se fotografíe el señor antes que se moje la pierna, sino esencialmente para que la imagen no se destruya totalmente cuando el talón de ese pie destruye el espejo de agua que hay en la imagen, ¿no? Digo, ahí es donde uno termina de entender a qué se refiere Cartier-Bresson cuando habla del momento decisivo. No es solo el oportunismo de sacar a alguien con el dedo en la nariz o rascándose la cabeza, no tiene nada que ver con eso. No es el oportunismo de saber sacar un gol en un partido de fútbol, cosas a las que un profesional entrenado va a acceder sin tener ningún conocimiento ni ninguna sensibilidad de otro tipo. Acá él habla de esta conjunción de elementos en donde de alguna manera se vinculan estas cuestiones. Si se fijan... Una pregunta de esta foto, perdón, que no sé si viene el tema. A mí siempre me llamó la atención también esa figura que parece que es la figura que está atrás, que salta para el otro lado. Sí. Pero una figura pintada, un afiche. Es un afiche del circo Brailovsky en donde hay un personaje que salta en el sentido opuesto al que salta el personaje en el primer plano. ¿Se ve? A veces con una proyección no se ve tan fácil, pero en realidad sí, hay en el fondo un cartel, ¿no?, de ese circo, y hay, no sé, un trapecista, alguien que salta precisamente hacia el lado opuesto. Cartier-Bresson era un hombre de mucha suerte, no cabe duda, pero también la sabía aprovechar, cosa que no siempre pasa, digo. Es muy difícil que uno pueda suponer que al hacer esta foto él vio esa situación y que era consciente en el momento de la toma. Puede haber ocurrido de casualidad, pero digo, era Cartier-Bresson, pero no era Superman tampoco, ¿no? Sí, es muy claro. Ahora, él era, por ejemplo, del pensamiento de que si uno saca, no sé, 100 fotos por día, al cabo de un año seguro va a tener una cantidad importante de buenas fotografías. ¿Por qué? Y porque hay un poder en el hacer fotos que, pensándolo desde el ángulo del que lo hablaba él, hace de que ese hacer te dé alguna chance de tener fotografías consideradas buenas dentro de estos parámetros, ¿no?, de los que habla él. Es como que hay una fuerza en el medio mismo que, haciendo fotografía callejera de este tipo, te va a acercar a esos resultados. Esta es otra fotografía en la que indudablemente se pone de manifiesto este tema de el oportunismo y la precisión para sacar, con una concepción desde el punto de vista de la imagen muy desarrollada, muy elaborada, ¿no? Bueno, esta otra es emblemática y es una foto muy publicada. No todas las fotografías tienen esta cuestión de caer simpática y de ser agradable en cualquier circunstancia. Esta es una de ellas, ¿no? Indudablemente tiene mucha carga de simpatía. Para contrarrestar tanta información un tanto, te diría, tergiversada sobre la obra de Cartier-Bresson, bastaría leer con detenimiento ese texto. Él deseaba, sobre todo, tomar en una única imagen lo esencial que surgía de una escena. Hacer reportajes fotográficos, contar una historia con en varias fotos, es una idea que nunca tuve.
Fue más tarde, mirando el trabajo de mis colegas y las revistas ilustradas, y trabajando a la vez en ellas, que poco a poco aprendí a hacer un reportaje. Cada vez que llega una muestra de Cartier-Bresson en el país, los diarios siempre dicen, llega la muestra del mejor reportero del mundo. Y no es así, ¿no? Es decir, él mismo dice que se ocupaba de otra cosa. La búsqueda de él estaba condensada en esta idea de que la fotografía se abra y se cierre en sí misma, no en que sea necesario el hilo de varias imágenes para construir un relato. Cuando ustedes ven una muestra, cuando ustedes ven un libro de Cartier-Bresson, se vinculan imágenes de distintas épocas, de distintos países. El poder de su mirada es tan fuerte que permite hacer que la unión de las imágenes vaya por allí y no por una cuestión meramente temática o cronológica, ¿no? Indudablemente aquí el peso de la anécdota es muy fuerte y toda la acción que se concentra en la atención de esa mujer que está a punto de desamarrear a la otra, es muy fuerte y se desacopla del resto de las imágenes. Todos los otros personajes están todavía quietos. Esto es al finalizar la Segunda Guerra, y esta mujer identifica a la que está parada con la cabeza mirando hacia abajo como una colaboradora del régimen, ¿no? Como una colaboradora nazi. En los retratos Cartier-Bresson sigue el mismo estilo, tiene la misma propuesta, no es un retratista que bucee en los detalles de la fisonomía, ni que trabaje sobre la filosofía, sobre la psicología o el conocimiento eventual que se pueda tener del otro, para nada, ¿no? Es más bien la aplicación de los mismos criterios que estábamos viendo antes. Junto con Cartier-Bresson habíamos ya visto lo de Eugene Smith. De alguna manera se podría terminar de configurar esto que de alguna forma era la fotografía humanista, ¿no? Durante la Segunda Guerra y en el periodo inmediato posterior, esta fotografía humanista, que de alguna manera tiene en la familia del hombre una muestra que se hace en Nueva York, un espaldarazo y una circunstancia, un evento emblemático. Les decía, esta fotografía humanista, que en general está compuesta por un cuerpo de trabajo importante de los fotógrafos franceses de la época y por los grandes ensayos de Life, ¿no? También de ese momento. Estos ensayos documentales que de algún modo siempre tenían una mirada esperanzadora. Si bien se visibilizaban las injusticias, los inconvenientes, las penurias más que las alegrías del ser humano, de alguna manera había una mirada esperanzadora. La familia del hombre fue la muestra cúlmine de ese movimiento. Se organiza desde el Museo de Arte Moderno. El curador es Edward Steichen, y con un volumen impresionante, 503 fotografías, como reza el texto, y 273 fotógrafos de 68 países, se arma una muestra enorme que se presenta con gran despliegue para el momento, para la época. Ahí vemos algunas fotos de la instalación. Se hicieron 3 juegos y esta muestra circuló por todo el mundo. Claramente era una muestra que tenía una forma de ver, de pararse ante el mundo, una forma de ver la vida bastante coincidente, obviamente, con esa forma de ver norteamericana del momento. Las alegrías y las tristezas eran iguales en Bolivia, en Alemania, en Rusia, en China, en Nueva York, en, no sé, un pueblito chiquitito de los Andes o en una ciudad industrializada. Esa mirada un tanto condescendiente es la que de alguna manera lleva a Edward Steichen a armar esta selección
en donde claramente fotógrafos de distinto tipo, al tener fuera de contexto sus imágenes, dejan de alguna manera de tener el sentido original y se resignifican a la luz de ese eje curatorial planteado desde el director de la muestra. Fotografías en donde se desarrolla de alguna manera toda la actividad del hombre, desde el nacimiento hasta la creación de la pareja, el matrimonio, el trabajo, el comercio, las guerras, la violencia. Y la muestra tiene como imagen final esta imagen de Eugene Smith, que es claramente un reflejo en imagen de ese concepto del humanismo. Desde las sombras hacia la luz caminan estos dos chicos, una foto que hace Eugene Smith después de estar 2 años casi sin poder ver, a punto de perder la vista. Se supone que este es el primer o uno de los primeros negativos que hace cuando se recupera de esa vida. Obviamente en los 50 se producen grandes cambios, tanto en el campo del pensamiento como en la cultura y las artes en general, y de alguna manera, si nos focalizamos ahora en Estados Unidos, la generación beat, de alguna manera la antecesora del hipismo, es un movimiento contestatario, contracultural, muy complejo, pero muy interesante a la vez. Tiene, de alguna manera, un representante en el campo de la fotografía, que es Robert Frank. Con Robert Frank y la publicación de Los Americanos, un libro que él hace entre el 55 y 56, que se publica un par de años después, él hace un análisis visual, por supuesto, y personal de la sociedad norteamericana vista por un suizo naturalizado norteamericano. Esta nueva cultura, la que de alguna manera se desarrolla con la generación beat, instala la idea de estar en camino, ¿no? Más vinculada con el existencialismo que con otros movimientos filosóficos y del pensamiento anteriores, de alguna manera consagra eso. Más importante que conocer la llegada, más importante que saber a dónde estoy a punto o estoy arribando, es estar en camino. Estos exponentes de la literatura como Kerouac, Allen Ginsberg, tienen dentro de las artes también sus correlatos, y en el caso de la fotografía, indudablemente, Robert Frank es el que tiene ese papel, sobre todo con la aparición de este libro, que de alguna manera es considerado por muchos como el nacimiento de la contemporaneidad. Robert Frank ha desarrollado una variedad y unos cambios tan potentes en su obra que es realmente un ejemplo que se podría citar para hablar de estos cambios que se han dado a partir de esa mitad del siglo. De esas fotografías de los americanos, directas, comentarios sobre la sociedad, una forma de ver lo que pasaba en el entorno, Robert Frank apunta luego, después de un intervalo en el que se dedica solo al cine, es un director de culto, tiene un trabajo, una filmografía realmente notable. Vuelve a la fotografía, pero ya la usa de una manera totalmente distinta. Usa el Polaroid, hace montajes, las interviene con tipografía, escribe sobre ellas. Esta, por ejemplo, es una imagen que a mí siempre me resulta muy conmovedora porque es una imagen en homenaje a su hija que muere en un accidente de aviación en Sudamérica, muy, muy jovencita. Ahí por la field, ¿no? En una foto que es tan simple, son simplemente estas margaritas silvestres moviéndose, ¿no? En una toma blanco y negro.
bueno, es como que de alguna manera esta segunda etapa, que termina siendo de alguna manera cristalizada en la publicación de un libro que se llama Las líneas de mi mano, de alguna manera marcan este cambio, si se quiere, en los aspectos más formales de su trabajo. Mantiene, indudablemente, una coherencia en cuanto al nihilismo y a cierto escepticismo con respecto a la visión ante el mundo, pero cambia indudablemente la manera, la forma en que lo muestra. Ahí ven, por ejemplo, unas suertes de imágenes en donde hay una acción casi performática de él, el personaje que aparece allí es él, y con esto de alguna manera se consolida estas aperturas que promueven nuevas maneras de uso de la imagen fotográfica. En paralelo, la fotografía documental también sigue evolucionando y tiempo después, ya en el año 67, en el mismo Museo de Arte Moderno de Nueva York hay otra muestra significativa y muy importante desde el punto de vista de la historia de la fotografía, sobre todo de la norteamericana, porque Sarkowski, que ya reemplazaba a Edward Steichen en el departamento, como director del Departamento de Fotografía del MoMA, inaugura una muestra en donde presenta tres fotógrafos poco conocidos: Diane Arbus, Lee Friedlander y Gary Winogrand. Esa muestra, de la que se cumple este año, no sé, una cifra redonda, 1967, una cifra redonda de años, ha sido reversionada, no reversionada en la sala, pero revalorizada por el MoMA, y en sus páginas se puede ver el catálogo de la muestra, toda la información que rodeó en aquel momento esta muestra, ¿no? La presentación fue mucho más modesta. Esta era la sala, una vista de una parte de la sala con las obras de Diane Arbus. Y creo que de alguna manera este breve texto de Sarkowski en lo que sería la introducción a esta muestra aclara un poco de qué va. En la última década, dice él, esta nueva generación de fotógrafos ha redirigido la técnica y la estética de la fotografía documental hacia fines más personales. Su objetivo no ha sido reformar la vida, sino conocerla, no persuadir, sino comprender. El mundo, a pesar de sus terrores, es abordado como la fuente última de maravilla y fascinación, no menos preciosa por ser irracional e incoherente. Surge así, entonces, ese tipo de imágenes que de algún modo, a diferencia de las del humanismo, muestran las cosas tal como se ven y como son. No tienen esa mirada más esperanzadora, son más escépticas, en punto hasta casi nihilistas, pero de alguna manera más acorde a esos nuevos pensamientos que se difundían en otras disciplinas. Terminaba la presentación Sarkowski diciendo: estos tres fotógrafos preferirían que sus imágenes se consideraran no como arte, sino como vida. Esto no es posible, ya que una fotografía es, después de todo, solo una fotografía. Pero estas imágenes podrían cambiar nuestra opinión de cómo es la vida. Apunta a esta cuestión en donde no había esta necesidad de crear arte, sino de mirar la vida. Este texto es del año 67. Todo el agua que pasó debajo del puente para que las fotos se vean como las estamos viendo, ha pasado también con respecto a todos estos pensamientos y estas maneras de plantear las cuestiones de la estética fotográfica. Estamos viendo ahora las imágenes de Lee Friedlander, un fotógrafo todavía activo,
tanto Diana Arbus como Winograd han fallecido, pero Lee Friedlander sigue trabajando y realmente reinventando permanentemente su manera de fotografiar. Es un fotógrafo que ha fotografiado de todo. Es, desde mi punto de vista, un fotógrafo así como panorámico, digo. Ha fotografiado lo que se les ocurra: paisaje urbano, paisaje de naturaleza, retratos, autorretratos, desnudos, oficinas, trabajo. Lo que se les ocurra creo que lo ha fotografiado. Y siempre con una mirada muy personal. Gary Winograd es casi como definido como un personaje histérico que camina como loco por la calle sacando cientos de fotos por cada cuadra que camina. Cuando murió tenía, no sé, arriba de 500 rollos, no me acuerdo la cifra ahora, sin revelar. Como 1000 y pico de hojas de contacto sin editar. Se sacaba de una manera compulsiva. Realmente uno de los que más fotografiaba. Hay algún video en el que se lo puede ver caminando y fotografiando, y es realmente casi un felino, ¿no? Y sacaba muchas veces sin siquiera mirar a través del visor. Cuando uno ve su obra basada en este tipo de instante, que a diferencia de los de Cartier-Bresson, de alguna manera ya son lo que ellos llaman in-between, ¿no? O sea, los instantes que de alguna manera pueden ser cualquier instante. Ya no hay más ese momento, solo ese momento preciso. A diferencia de la elegancia en la estructura de la composición de Cartier-Bresson, podríamos pensar o podríamos ver que estos fotógrafos inauguran, junto con Robert Frank, una estética en donde al desborde y a la locura urbana se le responde con una forma, con una cuestión formal, medio como deshilachada. Yo no podría decir mal hecha, porque no me parece que sea mal hecha, pero como que las composiciones, las formas de estructurar las imágenes, no siempre resultan armónicas y elegantes. Ustedes habrán visto, por ejemplo, esta, en un contraluz, con el horizonte inclinado, las sombras que se proyectan adelante, es como que reflejan de alguna manera ese clima que hay en las ciudades ya desde las formas. Si Cartier-Bresson daba un paso atrás para tomar distancia y mirar con tranquilidad, estos dan un paso adelante y se meten con la gente y se meten con la acción. Obviamente, viendo esta foto uno puede entender por qué había que sacar tanto para lograr su trabajo, ¿no? Hay algunos elementos del azar que están jugando también. Ya la pareja era bastante despareja, también era extraña con los dos monitos, pero se termina de completar la foto con la rareza en la que parece que este pibe va de la mano del mismo señor que lleva el mono, cuando en realidad va de la mano de uno que está atrás, tapado por el mono. Esta estructura ya alcanzaba para hacer una foto, pero la foto termina siendo esto que vemos acá, ¿no? Esa sombra que se ve es el mismo. En muchos casos aparecen ya, en muchos casos aparecen la sombra de quienes de alguna manera fotografían, tanto en Winograd como en Friedlander, en algunos casos también en Diana Arbus, ¿no? No es tan frecuente en Robert Frank, no me acuerdo de Robert Frank, pero en esto sí. En algunas cosas de Robert Frank puede haberse dado también, pero básicamente en ellos. Claro, podría ser como un montaje de tan abigarrada. Es como valorar la situación en la que en la misma imagen ocurren muchísimas cosas a la vez y no todas conectadas entre sí. Es claramente la antítesis de algunas normas de composición que nos siguen enseñando con algunos libros un tanto vetustos, donde tiene que haber una sola cosa, un solo objeto, un solo sujeto,
un fondo, el fondo no tiene que molestar, bla, bla. Normas sacadas de la pintura del Renacimiento, por teoría, lo digo. Una consulta, pero aparte, tomando en cuenta lo que ella dice, esas capas de planos, Sí. forma de mirar actual, ¿no? Digital, ¿no? No es Capas de digital. planos, ¿sí? Es en realidad una complejización de la imagen, pero tengamos en cuenta que hay situaciones de este tipo que no son multilayer, no son suma de capas en el sentido de las transparencias que se consiguen con lo digital. Cuando, si se acuerdan de la primera charla y si se acuerdan de esa obra de Reslander del pictorialismo, en donde había un señor barbado en el centro que indicaba los dos caminos de la vida, estaba hecha con 18 negativos, no sé cuánto. Es esa situación la que se arma acá, ¿no? Es como que vos estás viendo, no con el fenómeno de la transparencia que vamos a ver más adelante cuando se incorpore la tecnología digital, estamos viendo una complejización de la imagen por una suerte como de collage imaginario, si querés, ¿no? Pero en realidad lo único que hace es reflejar la realidad de una calle en una gran ciudad. ¿Verdad? ¿No entendí? Lo que hace, me parece que refleja la complejidad que tiene una calle moderna. Sí, hablan de eso. Por eso les decía que toda esa complejidad y todo ese ritmo desenfrenado de la gran ciudad está reflejada desde las formas, ¿no? Fíjense, este es otro autor, es William Klein. Es un autor vinculado también con el cine. Y tiene también un tipo de imágenes, esto es del 55, esto es un poco más acá, en el 63. Imágenes que combinan esta potencia con una descripción que termina siendo siempre de alguna manera ambigua. Siempre hay algún misterio en la imagen que hace que no terminemos de entender del todo qué es lo que pasa. Esto que de alguna manera parece una agresión, termina siendo un juego. Claro, cuando te diste cuenta que el revólver es de juguete y que los chicos están jugando, el chiste ya pasó. O sea, la jugarreta, entre comillas, ya se produjo. Bueno, esto va a terminar derivando hacia acá en formas más complejas que parecen más simples pero terminan siendo un tanto más complejas y obviamente más distantes, si querés, como las que propone Paul Graham con sus series de imágenes. Estoy mostrando ahora solo alguna, pero son series de imágenes que suele mostrar en conjunto. Fotos que a simple vista parecen muy simples de hacer, pero que en realidad, cuando uno las ve en su conjunto, terminan armando estos discursos un poco más complejos. Y esto debe ser fines de los 90, ya en el casi 2000, si no 2000. Esta en particular debe ser una serie después del 2000. Daido Moriyama es un autor de los japoneses Araki Moriyama, de los más reconocidos, de los más respetados. Son fotógrafos que trabajan con una producción enorme, son capaces de publicar 2 libros por año, trabajan con una velocidad y con una forma de pensar las cosas de una manera bastante diferente. Hay una conjunción de espontaneidad, si querés, con esta cosa de hacer y hacer y hacer, ¿no? Hay un libro muy interesante de Moriyama que se llama Memorias de un perro, en donde hay texto e imágenes que se cruzan y de alguna manera construyen la historia de una manera muy interesante. Este es un fotógrafo sueco, Anders Petersen, y el Café Lemis es uno de sus ensayos más renombrados. Es un café en Alemania, yo no me acuerdo, me parece que en Múnich o Berlín, no estoy seguro.
al que él de alguna manera frecuenta durante un tiempo, y no sé si 2 o 3 años, y construye ese ensayo de estos personajes entre extraños, marginales, ¿no es cierto?, con los que se familiariza como para lograr de algún modo la posibilidad de hacer estas fotografías en donde él evidentemente ya pasa como alguien más de ellos, ¿no?, de los integrantes de ese elenco estable del bar. Es un fotógrafo, a mi modo de ver, muy sensible. Esto es de un ensayo sobre un hospital psiquiátrico. La verdad que las imágenes, esto también, las imágenes de él sobre el tema de la locura son realmente impactantes. Me parece Anders Petersen, dentro de lo que es el documentalismo ya más cercano, estos 1990-2000, realmente muy interesante. Hay otro fotógrafo muy reconocido ahora, muy en boga, Antoine Dagatá, integrante de Magnum, que ha trabajado muchísimo sobre su vida misma. También ha tocado el tema de la inmigración. Esta es una serie de imágenes en donde cada una de estas imágenes es una imagen que está vinculada con el paso de la gente por una situación de controles en la inmigración. Y más allá de eso, ha hecho de su vida, de alguna manera, el eje temático de su trabajo. Obviamente su vida está asignada por los excesos, la vida nocturna, el ir de un lado para el otro, ¿no? Y su trabajo tiene en un punto alguna similitud con algunas imágenes que uno podría asociar a la pintura, ¿no? Recuerda a Bacon. Claro, exactamente. La pintura de Bacon tiene, y esto tienen un punto de contacto desde lo visual importante, ¿no? No probablemente desde lo temático, sí desde la cuestión formal, más que nada. El pictorialismo tiene ingredientes distintos, porque en el pictorialismo hay idealización, cosa que acá no. Y fíjense que el tema de lo que sería la presentación, en general tiene, no siempre, pero en general tiene ribetes también de cuestiones así que superan de alguna manera o exceden lo que es habitual, ¿no? Superan no porque es otra manera, no es mejor que una forma más normal de colgar, depende de la obra y de lo que se busque. Pero quiero decir, estas propuestas se ven también acompañadas con estos excesos de imágenes que de alguna manera te bombardean la cabeza cuando entras a una sala y ves de techo a piso toda la obra puesta de esta forma, ¿no? Muy diferente es el trabajo callejero de Ray Mesker, un fotógrafo norteamericano que falleció hace ya unos años, que básicamente trabajó muchísimo con el tema de la luz. Estoy tratando de dar un pequeño paneo por distintas propuestas que no son ni excluyentes, ni las únicas, ni nada, para tener una idea de lo que puede uno avisorar si se adentra en distintos géneros o en distintas formas de uso. Este es Michael Ackerman, otro fotógrafo de gran predicamento hoy, y también vinculado con esta cuestión de los mundos marginales. Es casi su tema excluyente. Es un fotógrafo joven, nacido en los 60, fines de los 60. Y ahora vamos un poquito más para atrás de nuevo, para abordar el tema de la fotografía y el color. En los años 70,
específicamente en la década del 70, se da un quiebre importante en lo que es el uso de la fotografía color dentro de lo que es esta cuestión expresiva de la fotografía autoral. Nuevamente volvemos a Estados Unidos. Es muy fuerte la importancia que ha tenido la fotografía norteamericana en la segunda mitad del siglo XX. Y en particular en el color hay dos nombres, William Eggleston y Stephen Shore, que de alguna manera inauguran una nueva forma y potencian la importancia del uso del color. La verdad que ya para esa época, hacía unos años que el color no era, en términos de la cuestión técnica, terriblemente malo. Hasta, digamos, los 60, las dificultades para la reproducción del color hacían que la mayoría de los materiales, no todos, la mayoría, dieran imágenes relativamente correctas desde el punto de vista de la transcripción del color de la realidad a la copia. La película Kodachrome es legendaria porque por un proceso especial y una fabricación especial tuvo siempre una calidad de color extraordinaria, pero era de muy difícil proceso. Kodak no daba las fórmulas para que se procese y esto hacía que se tuviese que revelar solo en algunos laboratorios que no en todas partes del mundo había. Eso lo convirtió en un material muy, muy exclusivo. En la medida en que los otros materiales empiezan a estar más a tono con las cuestiones técnicas, ya en los 60 la reproducción del color es bastante aceptable. Estamos hablando de una técnica que empieza en el siglo XIX. Los autocromos son de fines del siglo XIX. Autocromos, un proceso de reproducción color. Pero en el 70 lo que cambia es la forma de uso del color. Y estos dos fotógrafos, para muchos, son dos de los máximos responsables de ese cambio. Lo que se deja atrás, ¿qué es? El tipo de fotografía basada en las capas de los toreros movidas, los bailarines girando en el escenario, todas esas abstracciones, por supuesto si es en Londres, las cabinas rojas, si era en Buenos Aires, los buzones rojos, o los techos amarillos de los taxis en otro lugar. O sea, todo ese colorismo, todo ese falso uso del color, era realmente tan efectista que no era de gran ayuda para que se respete a la fotografía color como una forma autoral. Con estos autores, de alguna manera, influenciados mucho por los fotógrafos del blanco y negro, tanto Eggleston como Shore, pero sobre todo Eggleston, eran admiradores de Cartier-Bresson, por ejemplo, y de Walker Evans. Ese cambio hace de que realmente no existiera más esa búsqueda del color por esos caminos, ese relato más fácil. Entonces, tanto en Eggleston como en Stephen Shore aparecen imágenes realmente distintas. Por supuesto que quiero ser muy claro en esto. Sobre todo Eggleston es un fotógrafo que aún hoy sigue dividiendo aguas en el campo de quienes hacen fotografía o piensan la fotografía. Es un fotógrafo controversial. Si uno lee las cartas que le manda Ansel Adams a Sarkowski cuando hizo la muestra de Eggleston, son poco menos que decir que por qué pusiste eso ahí en ese museo tan... O sea, no les parecía para nada bien que este señor se ocupase de cosas tan triviales, de temáticas tan cotidianas y que de ninguna manera le representaban a esa mirada heroica de la que habla Susan Sontag, que estaba representada por los Weston, ¿no es cierto?, por los Ansel Adams luego, por esas formas de trabajar la fotografía de una manera, te diría, en donde el ojo del fotógrafo era considerado como algo privilegiado.
con estos fotógrafos de la costa este, sobre todo de la década del 50 para acá, hay como una, entre comillas, democratización de la imagen y se valorizan estas miradas más parecidas a las de un aficionado, si querés. Este es Stephen Shore, que después de un paso, siendo muy joven, por el grupo de La Fábrica de Andy Warhol, en donde trabaja muy vinculado con el tema del video, empieza a hacer fotografía. Vemos acá algunas imágenes de su segundo trabajo, que se llama Uncommon Places, ya hecho con placas de 20x25 y 10x12, o sea, cámara de formato grande y placas de esos formatos en centímetros. Es Eggleston, ¿ya también placa no? No, Eggleston 35 y 6x7, 6x9. Hay un muy buen documental sin doblaje, sin subtítulos, de Eggleston que se ve en YouTube. Nunca me acuerdo el nombre, pero es algo así como el Real War o algo así. Pero si lo googlean aparece enseguida. Se lo ve a él trabajando y caminando por las calles y haciendo fotografías. Si bien Stephen Shore siempre declaró que él fotografiaba para ver cómo salían las cosas de alguna manera en su cámara, se lo ve como un fotógrafo mucho más interesado en un análisis un poco más detenido de la cuestión iconográfica, de la cuestión arquitectónica y la cultura norteamericana, ¿no? Uno mira esas fotografías de Shore y ve que hay una descripción de ese paisaje que uno no, viendo varias, no puede confundir, que se ve claramente de dónde se está hablando. Bajo este título, la fotografía reflexiona sobre sí misma, he englobado varias formas o varios trabajos o varias maneras de usar la foto a partir de fotografiar otras formas de representación. David Levinthal tiene esta serie, por ejemplo, del béisbol, hecha con muñequitos de jugadores de béisbol. O sea, todo esto son Polaroids hechos con esos muñequitos. Del mismo modo, tiene una serie triple X hecha con muñequitos de este tipo. Probablemente la más vista sea la del oeste, en donde de vuelta con estas maquetas, muñequitos y esa técnica construye estas imágenes. Imagínense la cantidad de colegas que han trabajado antes y después de Levinthal sobre el tema o con el tema de los muñequitos, las maquetas chiquititas, ¿no? Para la representación de algo que termina siendo eso, la reproducción de algo que ya está representando a la realidad. Como si abordara la realidad a través de esta mediación que propone esa forma intermedia. Hay un alemán, Thomas Demann, que hace exactamente lo mismo. Estos son maquetas, pero de gran tamaño, de tamaño prácticamente natural o natural. La verdad que he visto en los originales algunas de estas imágenes que suelen tener un tamaño importante, son realmente confusas. La primera vez que yo vi un trabajo de él no sabía que él trabajaba de este modo y fue esta obra, este trabajo. 2003, la foto es 2003. Ustedes miran, ¿qué tiene de interesante esto? Una foto del bosque. El color, Ansel Adams, pero en color. Entra la luz. Sí, pero todo esto es ficticio. Todo esto está hecho. Te acercabas y veías cada una de esas hojitas está
atadita. O sea que nos puede o puede no interesarnos, pero el planteo que se ubica en este trabajo ya no es solo el de la imagen, sino también es el tema del engaño, de la construcción de la representación a través de esa etapa intermedia, etcétera, etcétera. O sea que hay una carga desde lo conceptual que resignifica el trabajo. El Salón Oval, ¿no? 2008. El Salón Oval de la Casa Blanca en Estados Unidos. Esto es una construcción escenográfica en su estudio. Él termina de hacer la foto y destruye las maquetas, teóricamente. Es un fotógrafo todavía joven, muy inquieto, y en el trabajo siempre está la situación que en cuanto uno le pone la mirada atenta va a descubrir algo que da la idea de que es una maqueta, porque de alguna manera esto funcionaría desde mi punto de vista de esa forma. El engaño existe, pero también es necesario que el espectador se dé cuenta para caer en cuenta de que fue engañado, ¿no? Desde otro punto de vista, desde otro lugar, el argentino Julio Fuchs, un fotógrafo contemporáneo, joven, tiene esta serie que él llama El blanco más doctrinario, sobre el tema de los cuchilleros. Los muñequitos armados por él son ubicados también en contextos que imitan de alguna manera en lo visual a la textura de ese campo, de esa pampa, ¿no? Otra manera de abordar el tema de el repensar la foto es que propone Julio Greenblatt, un fotógrafo argentino residente en Nueva York, que fotografía un acto fotográfico. Fotos de otros se llama la serie, y siempre es alguien que le saca una foto a otro. En este caso se ve el grupo que está posando para alguien que está seguramente dentro de estas turbulentas imágenes movidas que hay a la derecha de la imagen, ¿no? Y en la otra se ve la típica foto de lo que sería un evento social, en donde todos los que están en la mesa están posando para el fotógrafo que debe estar abajo de este flash. Estas fotos de otros, de alguna manera, trabajan de vuelta sobre el hacernos pensar sobre lo que es la cuestión del acto fotográfico. No solamente el conseguir la imagen y el que la imagen sea atractiva, interesante y demás, sino también están involucradas estas otras formas de carácter conceptual. Adriana Miranda es una fotógrafa sanjuanina, ha residido un tiempo en Nueva York, pero ya está hace tiempo de vuelta en nuestro país, y ella ha hecho con las ofrendas a la difunta Correa este trabajo que de alguna manera uno podría poner en línea con lo que vamos a ver enseguida, que es la fotografía de los Vejer. Ella tenía en lo que sería el santuario más importante de la difunta Correa en San Juan, tenía posibilidades de ir muy temprano, tomar una de estas casillas, estas casitas que son de pequeño tamaño, y las reubicaba en un lugar que preparaba minuciosamente. Esto, que parece una tontería y una imagen sencilla, tiene, desde el punto de vista de la luz, desde el punto de vista del cielo, desde el punto de vista de lo que sería la textura del piso, todo un trabajo muy elaborado. Digo, al punto de no poder hacer más de 1 o 2 por día. 2 sería una exageración, porque la luz no le serviría. Entonces,
el tema de quitarla del contexto y ponerla en otro contexto resignifica también esa ofrenda. Bueno, llegamos ahora al tema de la escuela de Düsseldorf. Es de alguna manera una de las escuelas o de los grupos de fotógrafos más difundidos hoy día. Es un grupo que surge de tener en común el haber estado vinculados con Bernd y Hilla Becher. Bernd y Hilla Becher, un matrimonio de fotógrafos alemanes que fotografiaron incansablemente con la idea de la tipología distintos temas, pero esencialmente la cuestión industrial es la que más se conoce. Empezaron con casas, después pasaron a la cuestión industrial y en realidad su fotografía está fuertemente vinculada con lo conceptual. Lo que plantean a través de imágenes impecables desde el punto de vista técnico son increíblemente buenas, películas per placa, tomado en cámara de placa y copiado realmente con mucho preciosismo. Lo que plantean es una comparación directa de la resolución a problemas industriales a través de la arquitectura industrial. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, que de alguna manera se pueden observar en la construcción y la resolución industrial del problema del agua, de la acumulación del agua o del gas a través de la arquitectura industrial? Y esto es lo que hace que de repente sus muestras sean, si a uno no le interesa esa manera de trabajar, un tanto monótonas. Vas y encontrás grillas de este tipo. Bernd Becher era profesor en la Escuela de Bellas Artes de Düsseldorf. Por eso es la Escuela de Düsseldorf, que también es físicamente un espacio. Dentro de esos descendientes de los Becher, los más conocidos son Thomas Ruff, por ejemplo, que también ha tenido una muy variada temática, utilizando distintas posibilidades, distintos recursos. Esto, que sería algo así como Otros retratos, es una serie que hizo con un aparato identikit de la policía alemana. Estos retratos son inexistentes, surgen de la descripción de alguien que le cuenta al técnico cómo es la cara de esa persona. De modo que este retrato es de alguien que nunca existió. Tiene una serie, después de las primeras imágenes televisadas de las guerras que hemos visto nocturnas, ¿no? Estos ataques nocturnos, tiene una serie que se llama Noche, en donde paisajes urbanos, sin mayor misterio en sí, terminan convirtiéndose en estas imágenes que uno ve con cierta aprehensión de movida, por el hecho de que simulan esa mirada que se hace a través de los elementos de infrarrojo. Tiene también series de retratos de este tipo. De alguna manera sería una descendencia de Sander, pero fíjense el tamaño y la forma en que se presentan. Ya no es esa escala típica de la fotografía en donde el sujeto o la realidad disminuye su tamaño. Aquí es exactamente al revés. El retrato cobra un tamaño mucho más grande que la realidad. Y en esa sala uno se siente en contacto con estas personas, con estas caras
que son infinitamente más grandes que las que vemos a diario. Ha hecho una serie de desnudos con imágenes fijas de videos pornográficos. Ha hecho una serie de imágenes tomando las portadas de los diarios y quitándoles con unas técnicas parecidas a las del diseño gráfico para construir afiches que de alguna manera representaban a la estética del realismo socialista. Ha utilizado y ha ido por 1000 caminos. Probablemente el más variado de los fotógrafos conocidos por la escuela de Düsseldorf, Thomas Ruff. Esta es una fotógrafa, Candida Hofer, muy conocida por estos interiores, sobre todo de bibliotecas, aunque también de otros espacios. En general, espacios públicos de grandes dimensiones, que son presentados, que son vistos en su fotografía, siempre con un punto de toma que está a la misma altura, que está próxima a la mitad, al medio de lo que sería la construcción. A la vez, siempre se ven estos espacios como si fueran las 8 de la mañana, está recién abierto, está todo impecable, todo ordenado, todo limpio, todo en su lugar. Ya sea la sala de un teatro, ya sea un restaurante o el interior de una biblioteca, la estética de ella va por ese lado. Mostrarla en lo que evidentemente ella cree o considera que es un aspecto como esencial, ¿no? Es decir, el elemento, el objeto, el espacio, sin que haya sido usado en el día todavía. Bueno, finalmente vamos a ver solo también 3 fotos de Andreas Gursky. Bueno, que en sus comienzos tuvo trabajos que exploraron la relación del hombre con el paisaje. Desde este punto de vista, diría como común a esta escuela, que sería esto de dar un paso hacia atrás y fotografiar lo que se ve. La escuela del Düsseldorf tiene este rasgo de potenciar la objetividad del registro fotográfico. Tanto los Becher como sus discípulos, salvo estas desviaciones de algunos de ellos como Ruff, que empieza a trabajar con otros elementos, tenían como eje central el tema este de la objetividad. Por lo menos en sus comienzos, los descendientes de los Becher arrancaron por ahí. Después se fueron abriendo y los trabajos de cada uno de ellos fueron tomando caminos tan diferentes que se los siga llamando Escuela de Düsseldorf es más que nada un recurso de marketing, pero en realidad se han alejado mucho de aquellos ideales de objetividad que propugnaban los Becher. ¿Me siguen la idea? Hoy hacen postproducción, trabajan con montajes, no se sigue con aquella idea base. Aquí estamos viendo algunas imágenes de Gursky, pero ya más próximas en el tiempo, en donde ya es, te diría, casi permanentemente esta cosa de la multitud, de la cantidad, tanto en una bolsa de comercio de un país árabe como en esa mirada sobre un gran hotel, no sé, creo que era. Claro, la foto esta de Gursky, 99 centavos, una mirada sobre el interior de un supermercado, tiene una característica interesante. Se vendió en el 2007 en $3.340.000. Una copia. Fue en ese momento la foto más cara vendida de un autor vivo
esto no es que él se metió en el bolsillo de esa plata, pues se vendió en un remate. Andás a ver si todavía no se está lamentando de que un coleccionista le vendió a otro coleccionista esa foto en esa plata. Luego hay una venta de una foto de Cindy Sherman que bate ese récord. Y después viene de vuelta en el 2011 otra foto de Gursky, esta que está a la derecha, que es una mirada sobre el ring, obviamente con postproducción, que se vende en $4.300.000. Ahí sí que no preguntaron nada, se quedaron mudísimos con las cifras. Esperen que tengo que cambiar el PowerPoint. Bueno, volvemos al tema de la teatralización. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del pictorialismo, esto ya había aparecido? Como de alguna manera no son repetibles los movimientos estéticos, uno no podría decir que en la actualidad o en la contemporaneidad el que teatraliza para fotografiar esté de alguna manera haciendo pictorialismo, pero sí uno puede decir que hay una vertiente de esa corriente que aparece en estos trabajos de muchos de los colegas que de alguna manera llevan adelante obras, como por ejemplo Cindy Sherman, con recursos de este tipo. Cindy Sherman, una de las fotógrafas más cotizadas y más renombradas del mercado norteamericano, es la protagonista de todas sus fotos, ¿no? Por supuesto, de las primeras imágenes en blanco y negro que llevó adelante como una serie dedicada al cine, a estas últimas o más recientes que estamos viendo ahora, ha habido unos cambios importantes, no solamente en la concepción de las imágenes, sino también en los apoyos desde el punto de vista del maquillaje, vestuario, cuestiones que de alguna manera terminan siendo como entre engañosas y patéticas o irónicas, si querés, como el seno o el pecho de esta mujer, que obviamente se ve rápidamente que es impostado, ¿no? Bueno, claramente lo que de alguna manera va a surgir con este tipo de trabajos es esa mirada que podríamos decir compuesta más por el espejo que por la ventana, ¿no? Es decir, si uno pudiese, siguiendo un pensamiento también de Sarkovsky, hablar de los fotógrafos que trabajan con la mirada más cercana a la ventana, estaría pensando en esos fotógrafos que miran hacia el exterior y que, si bien dan su interpretación del mundo, hablan de ese mundo exterior. Mientras que aquellos que trabajan más cerca del espejo son aquellos que de alguna manera exploran más su fantasía, sus miedos, sus fantasmas, su mundo interior, ¿no? Indudablemente, este capítulo, o una parte de este capítulo en donde estamos hablando de la teatralización, generalmente pone en juego estas cuestiones que reflejan más ese mundo interior que una mirada sobre el mundo. Siempre se mezclan las dos, pero como que habría una preponderancia de esta característica más de espejo. Dentro de los colegas argentinos, Alessandra Sanguinetti tiene una serie, Las aventuras de Guille y Belinda, que ha desarrollado en los últimos años. Estas son las dos protagonistas en una foto que se llamó La Pareja. Dos chicas a las que empieza a seguir, a fotografiar siendo muy niñas, y con el paso del tiempo se van convirtiendo en adolescentes y jóvenes.
En este caso vemos la representación de Ofelia, inducida por la autora. Las chicas posan como ese famoso cuadro que habíamos visto de la época del prerrafaelismo, cuando lo comparábamos precisamente con una fotografía. Belinda y Rosita, de esa misma serie de las aventuras de Guille y Belinda, esta es del 98. Si uno ve las fotos más recientes de esta misma serie, ve obviamente el crecimiento de las chicas. Ya hay fotos de 2010, 2015, no me acuerdo si 2015, pero 2012 seguro. Ahora vamos a ver algunos trabajos de Sugimoto. Hiroshi Sugimoto es probablemente el fotógrafo que con más belleza maneja las cuestiones de lo conceptual. O sea, el arte conceptual, la fotografía conceptual está inmersa dentro del trabajo de Sugimoto. Pero a la vez su preciosismo técnico y su búsqueda permanente de la belleza lo ponen, desde mi muy particular punto de vista, en un espacio un tanto diferente a otros artistas conceptuales que en general no están tan atentos a estas cuestiones de la belleza y de la pureza de la cuestión técnica. Él tiene una serie muy extensa de dioramas, estos espacios en donde se representa la realidad con materia prima traída de los espacios de origen y con animales embalsamados. Estos dioramas que en algunos lugares, en algunos museos del mundo tienen particular calidad y que en otros, bueno, más o menos. Los animales se empiezan a deteriorar, las hojas se secan, las cosas que uno a veces ve en museos que no tienen presupuesto como para atender esas producciones que cuando son hechas con alta calidad son terriblemente caras. Bueno, el chiste es, obviamente, que uno viendo la foto tiene una primera impresión de que está viendo una foto real, ¿no? De la realidad. Él decidió hacer esta serie en blanco y negro y observando, cuenta él, que al ver el diorama, si daba un par de pasos hacia atrás y entrecerraba la vista y se tapaba un ojo para imitar el punto de toma de la cámara, que es con un objetivo, transformaba la cuestión de la perspectiva, que es la única limitación que tiene el diorama realmente, ¿no? O sea, el horizonte o la montaña en este caso nunca pueden estar a la distancia real. 3 metros detrás del vidrio está la pared en donde se termina el diorama. Esa atmósfera, esa perspectiva espacial está lograda por la degradación del color. Bueno, eso que cuando uno lo ve de manera presencial termina deschavando ese truco, él se dio cuenta que dando 2 pasos hacia atrás y viéndolo con un solo ojo se difuminaba, se degradaba ese efecto. Entonces lo hace y lo hace en blanco y negro, con lo que el efecto de ese trabajo termina siendo más potente todavía. Tiene otra serie de interiores de estos teatros de estilo italiano convertidos en cines. La mayoría son, si no sé si todos, pero la mayoría son también en Estados Unidos. Él los empieza haciéndolos en Nueva York. Él es un japonés que está radicado en Estados Unidos y cuenta que nada, empezó la serie como una experiencia. ¿Qué pasaría si saco una foto mientras proyectan una película? Y fue e hizo la prueba. Primero subrepticiamente y luego con esta producción que le permite poner la cámara en el mismo lugar en donde se ubica el lente de proyección. Las fotos están hechas, según declara él, y no tengo por qué no creerle, todo esto entrecomillado, declara que la foto está hecha
durante todo el tiempo que dura la proyección de una película. Todos sabemos que si vamos a ver el romance de Aniceto y la Francisca, hay mucha menos luz que si vamos a ver, no sé, una de Olmedo y Porcel, ¿no? Mucha menos luz. Y la duración a lo mejor la misma. Ustedes me dirán, pero que entonces miente. Yo no sé si miente. Yo le tengo que creer, porque el colega, ¿por qué va a mentir? Pero, muy inteligentemente, lo que se hace de esta manera es introducir el tema del tiempo. O sea que el trabajo ya no solamente juega sobre la cuestión de la arquitectura de estos espacios y su valor arquitectónico histórico, sino que también juega con la luz que habitualmente es utilizada para ver algo en la pantalla, pero que ahora es utilizada como fuente de luz. Y también introduce el tema del tiempo cuando te dice en cada película, en cada foto se expuso el tiempo que duraba la película. A que le interese este tipo de temas, visiten la página de Sugimoto porque es realmente muy generosa, tiene muchas fotos, cada serie explicada, con palabras muy sencillas. Es un autor muy complejo que sabe contar sus pensamientos de una manera absolutamente accesible. Esta es una serie de retratos que él hace en un museo de cera. Bien interesante ver cómo busca el ángulo de toma y la iluminación que permite que yo vea al Papa Juan Pablo casi como en una estampita, y a la princesa Diana casi como si estuviera ahí. La pregunta sería: ¿alguno de nosotros conoció al Papa Juan Pablo de cerca? ¿Alguno de nosotros vio a la princesa Diana de cerca como para decir, sí, es ella, está ahí, es ella? No. Pero él tuvo la habilidad de que el ángulo y la luz de esta foto coincida con el imaginario que nosotros tenemos de esa persona. Así se la iluminaba en la mayoría de las fotos que hemos visto de ella. Y así se lo iluminaba en la foto oficial y en la mayoría de las fotos de difusión de él. O sea que no solamente tiene esto una cuestión técnica así de excelencia, blanco y negro, obviamente placas, obviamente papel analógico, sino que también tiene una dedicación desde el punto de vista de cómo iluminar muy pensada. Estas son imágenes sin cámara. Ahí está él, mucho más loco que lo que habitualmente se lo ve, que es un tipo que nada, no. Pero se está divirtiendo a la vez, mostrando ese aparato que de alguna manera le permite hacer, con descargas eléctricas, producir la imagen sobre el papel. O sea que lo que logra, sobre la película o sobre el papel, lo que logra es construir estos paisajes absolutamente inexistentes sin cámara por medio de la descarga eléctrica. La exhibición de estos trabajos es también particular. Son imágenes de gran tamaño iluminadas con estos sistemas de iluminación que permiten iluminar recortando exactamente sobre el borde del cuadro, ¿no? Parece transiluminación, pero yo me jugaría a que son en realidad las luces que se proyectan con la viñeta que coincide con el marco de la obra.
La verdad que tendría que repasar, porque si lo leí hace mucho y no me acuerdo como para detallarte qué. Pero es un aparato que producía, por lo que yo recuerdo, como una descarga entre dos polos. ¿Y de qué manera se conectaba eso con el material? No me voy a acordar. Otra manera de trabajar y de pensar los usos de la imagen, tan común en muchos y diferentes medios visuales, es la de trabajar sobre la imagen ya hecha. Basta pensar cuántas meninas se han hecho, basta pensar cuántas Giocondas se han retocado o caricaturizado, desde Duchamp hasta, no sé, hasta cualquiera de nosotros ha hecho bigotitos en la Gioconda. Más allá de esa forma juguetona que puede tener uno cuando lo hace, hay por supuesto una vía de trabajo autoral con el uso de imágenes extraídas de medios masivos o de la cita directamente de otra obra. Acá estamos viendo el primero de los casos, Andy Warhol, serigrafías hechas a partir de imágenes difundidas por los grandes medios de difusión. Esto quizás haya sido solo un pedacito de la foto de la cara de Marilyn que aparecía más grande en esa imagen, ¿no? En el cuerpo, medio cuerpo. Acá vemos un trabajo sobre Elvis Presley. Y en este caso, una imagen sobre Jackie Kennedy. Algunas apropiaciones son o resultan más agresivas porque, claro, en las que estábamos viendo hasta ahora había una intervención muy evidente por parte del autor. Pero en otros casos, la apropiación y lo que sería el acto, entre comillas, artístico o creativo, queda circunscripto a lo que es la actitud gestual de tomar la imagen y reproducirla. Sherry Levine es una artista plástica que ha trabajado de esa manera y ha tomado imágenes desde Walker Evans hasta, no sé, Sander, o en lo que vamos a ver enseguida, Duchamp. En este ha habido una pequeña modificación. Claro, cada uno podrá tomar su idea, ¿no? Desde aquel que diga, bueno, pero esto es un hurto, esto es directamente un afano, hasta aquel que vea y coincida con la propuesta desde el punto de vista conceptual de la autora, que de alguna manera cuestiona el tema de la autoridad, de la autoría, el tema de género. Siempre ha tomado para trabajar autores varones. Cuestionan, por supuesto, el esquema del mercado del arte y de la fotografía, ¿no? Todo esto lo hacen, en este caso lo hace de esta forma. Richard Prince es otro autor también controvertido y que trabaja con esas técnicas. Si era controvertida o de alguna manera cuestionada o criticada por algunos su apropiación de los Cowboys de Marlboro, imagínense lo que pasó cuando tomó retratos de Instagram. Ahí ven cómo él interviene. Hay un mensaje de él que es previo a la captura de pantalla, a la captura de la imagen. Esta es la puesta de su muestra en Pace McGill. Creo no equivocarme en el precio.
llega a $90.000 cada una. Paramos hoy por acá. Todo eso lo sacó de Instagram. Estos trabajos él los sacó de Instagram, al punto que le hacen juicio, sí. Hay varias anécdotas, digo, sobre ese tema de Instagram y Richard Prince. Una modelo le hace juicio, creo que lo gana. Otra modelo recurre no sé a qué financiamiento y vende las fotos que él vendía en $90.000, las vende a $90. La misma, todo igual. Y otro fotógrafo, no de esta serie, pero también de Instagram, que él toma una fotografía, si no me equivoco, en donde hay un actor, el fotógrafo, en vez de hacerle juicio, lo usa para marketinearse y promocionarse él como fotógrafo. O sea que en realidad lo que hizo fue usar la potencia de el nombre y de su poder de convocatoria para beneficiarse él. Bueno, seguimos en una semana. Gracias.